que ocurre realmente en la mente de alguien segundos antes de traicionar. No es el acto, no son las monedas, es el silencio interno. La noche está fría. Jerusalén respira tensión. Las antorchas iluminan calles estrechas, mientras los pasos resuenan sobre piedra antigua. Judas camina rápido, pero por dentro está detenido, han congelado antes del beso. Existió un conflicto, y es aquí donde empieza la historia. Judas no era un villano caricaturesco, no despertó decidido a traicionar. Fue elegido, caminó al lado de Jesús, escuchó cada enseñanza, presenció milagros. Entonces, ¿por qué alguien que vio lo imposible elige lo impensable? La psicología nos muestra que las grandes rupturas no nacen del odio inmediato, sino de la frustración acumulada. Judas esperaba un Mesías político, un libertador, un revolucionario que derribara a Roma, pero Jesús hablaba de perdón, de poner la otra mejilla, de un reino invisible. Una expectativa rota genera disonancia cognitiva. Cuando la realidad no coincide con lo que creemos, nuestra mente intenta corregir la incomodidad. O cambiamos la creencia, o cambiamos la narrativa. Y Judas comenzó a cambiar la narrativa. Tal vez Jesús no era quien decía ser. Tal vez era necesario obligarlo a actuar. Tal vez la traición era un empujón necesario. ¿Notas cómo la mente racionaliza? Ningún traidor se ve como traidor al principio. Se ve como alguien que hace lo que debe hacerse. El cerebro humano odia la incoherencia, y cuando la fe y la frustración chocan, algo tiene que ceder. Ahora, imagina la presión social. Otros discípulos discutían posiciones. Hablaban de quién sería el mayor en el reino. Había tensión, competencia silenciosa. Judas era el responsable del dinero. Eso lo colocaba en una posición estratégica, pero también aislada. Responsabilidad sin reconocimiento genera resentimiento oculto, y el resentimiento no tratado se convierte en justificación moral. Mientras tanto, los líderes religiosos se acercan, susurran propuestas, ofrecen 30 monedas de plata. El valor no era exorbitante, no era una riqueza absurda. Entonces, ¿por qué aceptar? Porque la recompensa no era financiera, era psicológica. Era la sensación de control. Cuando nos sentimos impotentes ante un escenario incierto, buscamos cualquier acción que nos devuelva la sensación de poder. Traicionar fue, paradójicamente, la forma que Judas encontró para recuperar el control sobre una historia que ya no entendía. Pero el cerebro no silencia la conciencia tan fácilmente. En la última cena, Jesús anuncia: uno de ustedes me va a traicionar. El ambiente cambia, el aire se vuelve pesado. Cada discípulo pregunta: ¿soy yo? Incluso Judas. Eso revela algo profundo. La culpa ya estaba presente antes del acto. En psicología, llamamos a esto anticipación de la culpa. El cuerpo reacciona antes de la decisión final. La ansiedad crece, el corazón se acelera, el estómago se cierra. Judas sabían, y aún así continuó. ¿Por qué? Porque cuando una decisión interna supera cierto punto, el ego entra en modo de defensa. Dar marcha atrás significaría admitir un error, admitir debilidad, admitir que sus expectativas estaban equivocadas. Y el orgullo muchas veces es más fuerte que la moral. Ahora visualiza la escena. En el jardín de Getsemaní,
La noche es aún más oscura. Los soldados esperan la señal. El viento mueve las hojas de los olivos. Judas se acerca en cada paso. Es un conflicto. Podría detenerse, podría advertir, podría huir, pero cuando nos acercamos demasiado a una decisión equivocada, nuestro cerebro activa lo que se llama sesgo de consistencia. Necesitamos mantener coherencia con lo que ya hemos iniciado. Él ya había aceptado el acuerdo, ya había hablado con los líderes, ya estaba allí. El beso no fue solo una señal, fue la confirmación psicológica de un camino sin retorno. Y en el momento del contacto, algo se rompe, porque la fantasía construida en su mente choca con la realidad de la mirada de Jesús. No hay revuelta, no hay sorpresa, no hay odio, hay conciencia. Y cuando la realidad desmonta la narrativa que creamos para justificar nuestros actos, el peso es insoportable. Después del arresto, Judas no celebra, no huye satisfecho, entra en colapso. Eso revela que su motivación no era pura maldad, era un conflicto interno mal resuelto. Cuando se da cuenta de que Jesús no reaccionará como imaginaba, la disonancia se vuelve abrumadora. Intenta devolver el dinero. Eso es crucial. Si fuera pura codicia, se quedaría con las monedas. Pero la culpa lo consume. La mente humana puede justificar antes del acto, pero después, cuando las consecuencias tienen rostro y dolor real, la conciencia pasa factura. El desenlace trágico de Judas no comienza en la cuerda, comienza en la frustración silenciosa, no hablada, en la expectativa no alineada, en el orgullo que impidió el diálogo. ¿Cuántas veces nosotros también creamos narrativas internas para justificar decisiones impulsivas? ¿Cuántas veces confundimos control con traición? Judas no fue solo el traidor de la historia bíblica. Representa el lado humano que lucha entre fe y frustración, lealtad y ego, esperanza y control. Su mente, aquella noche, no era la de un monstruo, era la de un hombre dividido. Y tal vez eso es lo que más nos asusta, porque si entendemos a Judas solo como un villano, nos alejamos de él. Pero si lo vemos como humano, entendemos que su conflicto puede existir en cualquiera de nosotros. Y esta es la pregunta que permanece. ¿Qué narrativa estás construyendo ahora para justificar tus propias decisiones? Antes del beso, siempre existe una historia interna. Y es ahí donde todo comienza.